vez más estamos en Lucas capítulo 10 y al estar buscando Lucas 10 en sus Biblias, quiero tomar un momento nada más para decirles muchas gracias por sus oraciones en este viaje que hice a Ámsterdam la semana pasada, con ocasión de celebrar la vida de nuestro amigo egipcio, Nabil. Ustedes han estado conmigo en este viaje en los últimos meses. Muchas gracias por su interés. Fui con John Goodbreak de Graceway, de nuestra iglesia, otra persona que conoce a Nabil. He llevado a literalmente cientos de personas a París y Ámsterdam en los estudios interculturales que hago cada año, y cientos de personas en esta iglesia han conocido a Nabil a través de los años, y fue un tiempo muy, como dijera, dulce, a la misma vez triste, saber que fuera de nosotros Nabil no tenía nadie. Conocía medio mundo ahí en Ámsterdam, pero amigos íntimos, pues nada. Entonces fuimos al lugar en donde vivía. Siempre están sus cosas porque no hay nadie para reclamarlas. Entonces en un mes el gobierno las pone en la acera y cualquiera que quiere puede pasar y tomar lo que quiera, y lo demás lo consideran como basura. No había nadie para reclamar el cuerpo, lo queman y nada. Pero gracias al Señor fue posible encontrar a otros amigos que tenemos en común. Pasamos por el hotel en donde nos conocimos hace tantos años y todo ha cambiado, por supuesto, pero había un señor, otro egipcio, que encontramos en el hotel y no sabíamos que estaba siempre trabajando en este lugar. Es el único de aquel entonces que siempre está trabajando. Entonces él supo que Nabil había muerto, pasamos un tiempo hablando con él, compartiendo memorias. También encontramos a una señora de Portugal que trabajaba muchos años en el desayunador del hotel. Almorzamos con ella y tuvimos un buen rato hablando de Nabil y todas las cosas que él hacía. Fue muy especial. Así que gracias al Señor y gracias por sus oraciones. Y también hicimos contacto con otro socio que tenemos en el ministerio ahí en Ámsterdam. Hace algunos años ayudamos, Graceway, ayudamos en la fundación de una iglesia en esta ciudad. Se llama Amsterdam 50. Esta iglesia ya tiene, unos 10 años quizá. Y entonces nos reunimos con una señorita que tiene todo el tiempo de estar parte de esta iglesia. Nos ha visitado aquí en Graceway y a lo mejor va a visitar acá en agosto de este año. Ella ahora está sirviendo de voluntaria en el Museo de Ten Boom, The Hiding Place, que es parte de nuestro estudio cada año. Ella en los últimos años ha servido como nuestra guía, y hablamos con ella una noche 4 o 5 horas hablando de todo lo que está pasando en el ministerio. Y algunos de ustedes conocen que John Goodbreak es marido de la mujer afgana que vivió algún tiempo con nosotros, que también es parte de Graceway. Por supuesto, se crió musulmana y hace algunos años vino al Señor en México. Qué mundo más pequeño, ¿verdad? Y por la gracia del Señor encontró el camino del Señor para llegar aquí a Kansas City. Con el tiempo conoció a John, se casaron, etc. Y muy interesante, he usado a ella varias veces aquí como ejemplo, como ilustración, porque cuando ella primero vino acá como una recién nacida en el Señor, tenía la idea que mi familia jamás puedo hablar con mi familia, que me han rechazado, que todos son musulmanes y yo soy creyente, ¿qué va a pasar? Y ha sido pues un viaje bastante placentero.
ver cómo ahora ella es la hija favorita de su familia y tiene una relación tan buena con toda la familia. Y cuando estuvimos en noviembre, ella conoció a un montón de primos que tiene en Holanda. Aunque su familia durante la guerra en Afganistán llegaron a Toronto, en Canadá, muchos llegaron a Alemania y Holanda. Entonces tiene un tío en Holanda, cerca de Ámsterdam. Su papá era ministro de transportación en Afganistán, su otro tío que está en Holanda era ministro de educación en Afganistán, y es un tipo bastante interesante y pudimos conocer a la familia. Y una noche 4 de sus primos llegaron a donde nosotros y pasamos horas hablando y pasándolo bien. Una buena relación, muy, muy abiertos y curiosos en cuanto a lo que está pasando en la vida de ella. Así que interesante que un amigo muere y descubrimos muchos amigos más. Así es la vida, ¿verdad? Este es lo que sucede con el Señor. Bueno, Lucas capítulo 10, empezamos este estudio hace varias semanas de lo que se llama la parábola del buen samaritano. Empezamos con una descripción general y en esa ocasión buscamos presentar el punto de vista de Dios. A continuación, examinamos la misma parábola desde el punto de vista del intérprete de la ley, que está intercambiando esta serie de preguntas con Jesús. Y la vez pasada vimos la perspectiva de los líderes religiosos en la parábola, que nada hicieron por ayudar a la víctima. Ahora, nos toca una vez más y vamos a examinar esta misma parábola, pero hoy desde el punto de vista de la víctima. Vamos a ver, versículo 25, Lucas 10. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, perdón, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él, dijo el intérprete de la ley, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, una pregunta. Cuando a ti te ha tocado vivir el papel de la víctima en esta historia, ¿cómo desearías tú que actuara el buen samaritano? ¿Qué podemos aprender de esta parábola
para ayudarnos a amar bien. Esta es la meta que tenemos. Pero para comenzar, vamos a buscar Santiago, el primer capítulo de Santiago. Cuando Santiago dice que la religión pura es amor en acción. Vamos a ver exactamente lo que dice. Santiago 1, versículos 26 y 27. Visitamos este pasaje la vez pasada, pero vamos a examinarlo un poco más a fondo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, Santiago nos enfoca el asunto. No hacemos obras para ganar la salvación, por supuesto. Eso sería contradecir el resto de la Biblia, sino que las hacemos como resultado de nuestra salvación. Si somos salvos, si hemos recibido la gracia del Señor, entonces este amor divino que ahora radica dentro de nosotros va a manifestarse por medio de buenas obras. Es decir, nuestras acciones, la vida que vivimos. Con frecuencia nos alejamos de la palabra religión por la forma en la cual se la emplea comúnmente hoy en día. Muchas veces nosotros, creyentes, decimos que tenemos una relación con Dios, no tenemos una religión. Es cierto, entiendo lo que estamos diciendo, pero es una palabra bíblica. Aparece en la Biblia y aparece 2 veces en este pasaje y solo 2 veces más, una de las cuales es en Colosenses, en donde se traduce adoración. Pero este pasaje aquí en Santiago no está destinado a ser una definición de la palabra religión, sino que meramente busca decir que si verdaderamente profesamos tener fe en Cristo Jesús, la demostraremos, y en este contexto en particular, por medio de la manera en la cual amamos a los que nadie ama. Y en esta cultura de Santiago, específicamente las viudas y los huérfanos. Ahora, esto vale hoy en día también, por supuesto, pero en los días de Santiago, estos 2 grupos representaban las personas más desesperadas, más marginadas, las viudas y los huérfanos. Y no podemos sencillamente espiritualizar esto. La acción es necesaria. Muchas veces nos congregamos en iglesias, estudiamos la Biblia, hablamos de todo esto y luego no hacemos mucho. Y lo que Santiago está diciendo, y lo que Jesús está diciendo en esta parábola, es que si nosotros de veras entendemos las Escrituras, y si nosotros de veras tenemos la vida de Cristo Jesús dentro de nosotros, entonces esta acción, este amor, existirá también en nuestras vidas. Es imposible evitarlo. La vez pasada aprendimos algunas lecciones de los religiosos en esta historia. El experto de la Biblia tenía interés en justificarse a sí mismo. Sabía bien que la Biblia dice que hemos de amar a Dios con toda nuestra alma, fuerza y mente, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y este conocimiento, aunque es correcto, en el caso de él, es puramente conceptual. Ideas nada más. El sacerdote y el levita, que vimos la vez pasada, estaban tan preocupados por guardar la letra de la ley que perdieron de vista el tema de la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Y como consecuencia, no hicieron nada.
no hicieron nada. El asunto real que tenemos aquí, ellos pensaron, tanto el intérprete de la ley como los dos religiosos, pensaron que el prójimo incluía únicamente a personas tales como ellos, y los demás no cuentan. Y hasta usaban las escrituras para justificarse a sí mismos. Yo recuerdo que cuando yo era niño, aquí en este país, seguro las relaciones raciales entre africanos americanos y blancos no es de todo bien, pero hace muchos años era peor. Y había muchas personas creyentes que estudiaban sus Biblias y justificaban sus prejuicios con las Escrituras. Había personas blancas en iglesias en este país hace 40, 50 años que sinceramente creían, según las Escrituras, que las personas de color no eran seres humanos. En serio. Utilizando las Escrituras. Entonces, cuando alguien hablaba de amar al prójimo, claro, porque ellos están pensando amar a aquellos que son como yo. Y los demás no cuentan. Esta es la situación acá. Estos religiosos judíos tienen el mismo concepto. ¿Por qué? Porque la humanidad no ha cambiado mucho en estos 2000 años. Tenemos los mismos pecados, los mismos prejuicios, las mismas debilidades, etc. Entonces, para ellos amar al prójimo está bien, así dice la Escritura. Pero no es mi prójimo, no sé de dónde es él, algún pagano, algún gentil. Lástima, y pasan por el otro lado. ¿Cómo encontrar un perro muerto en la calle? Pobrecito, qué lástima. Pero no consideraban que eran sus prójimos, personas como este tipo que lo dejaron medio muerto. No es tan difícil ayudar a alguien que es igual a nosotros, que está en algunos problemas, pero ¿qué hay de ayudar a personas que en realidad son, por ejemplo, nuestros enemigos? Qué interesante eso. Eso no es nuevo aquí en el Evangelio según Lucas. Es algo que Jesús ha enseñado antes. Les estoy leyendo de Lucas capítulo 6, comenzando en el versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Amar hasta los enemigos. Qué tremendo. Qué tremendo.
Si yo escucho a algunos políticos en este país hoy en día, si yo escucho las opiniones de muchas personas aquí en esta ciudad, sentarnos y hablar con 4 tipos musulmanes en Holanda, eso es sentarse con los enemigos. No, no son necesariamente enemigos, gracias hermano, son musulmanes, pero los conozco. Y después de hablar con ellos 3 o 4 horas, me dicen, ya eres parte de la familia. La cultura de ellos es muy parecida a la cultura latina, en serio, muy parecida en muchas cosas. La parte religiosa, por supuesto, es diferente, pero en cuanto a la familia, en cuanto a la hospitalidad, muy, muy parecido. Bien fácil hablar con ellos. Pero cuando nos conocemos y cuando tenemos una amistad y relación, de veras, mucho más fácil hablar de Cristo. Uno habla con credibilidad, porque tiene la oportunidad de examinar la vida y ver cómo es uno. Y como digo, tener curiosidad. ¿Y qué tal el cambio? ¿Qué es esto? Nuestra prima que antes era así y ahora es otra persona. ¿Y qué tal eso? Ya están listos para escuchar. Pero si los consideramos enemigos, ¿qué cosa? Como en la América Latina pasamos por una etapa, gracias al Señor, que ya estamos saliendo de estos. Si uno es católico, es enemigo. ¿De veras? ¿Cómo es eso? Hay algunas diferencias doctrinales, por supuesto que sí, pero yo he conocido a algunos evangélicos que creo, sinceramente, no son discípulos de Jesús, hasta que hay algunos pastores y líderes y pregunto si son creyentes de verdad, examinando sus vidas. No es por la posición, no es por la religión, no es por la profesión de fe, es por lo que Dios hace, la transformación en uno. Entonces Jesús aquí está tratando de enseñar la perspectiva que hemos de tener. Ya hemos mencionado que no se nos da el nombre de esta víctima. No sabemos quién es. El punto es que la víctima es un ser humano, creado a la imagen de Dios. Y eso solo hecho debiera ser motivación suficiente para hacer algo. Pero los 2 religiosos no hicieron nada, justificándose, no hicieron nada, apoyándose en las escrituras, interpretadas fuera de contexto, por supuesto, pero en su felicidad no tienen que hacer nada. Ni siquiera se nos dice que la víctima es un judío. La verdad es que no sabemos. No sabemos nada de este individuo. Ni su nombre, ni su raza, nada. Ni dónde vive, soltero, casado, quién sabe. Este es el punto. Es un ser humano. Uno de los grupos asociados a nuestra iglesia aquí es Jewish Vocational Services, servicios vocacionales judíos. Tenemos muchos años de trabajar con ellos de varias maneras, especialmente sirviendo como mentores para refugiados provenientes del Medio Oriente. Me imagino que 30, 40 familias en nuestra iglesia han servido de mentores para personas de Irak, Irán, Afganistán, etcétera, cuando primero llegan a los Estados Unidos. Muchos de ustedes han pasado por la misma situación, el mismo proceso y saben lo difícil que es. Quizá un poco más fácil para los latinos que llegan a este país porque nuestras culturas no son tan diferentes, pero alguien de Somalia, alguien de Afganistán, de Irak, otro mundo. Y entonces necesitan mentores. Fíjense, si hay un pueblo en este mundo que ha sido victimizado, son los judíos. Millones murieron bajo Hitler y Stalin en el siglo pasado. Solamente en el siglo pasado. Y sin embargo, fíjense, aquí en esta ciudad
Ellos están trabajando para ayudar a refugiados, algunos de los cuales provienen de países en el Medio Oriente cuyos gobiernos desearían borrar la nación de Israel del mapa. Y aquí están trabajando para ayudarles. Fíjense, increíble. Pero escuchen las escrituras de ellos, es decir, el Antiguo Testamento, la Biblia de los judíos. Dios dijo en Éxodo 23:9, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Levítico 19:34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio 10:19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y nuestros amigos judíos han captado esto. ¿Esto es lo que les da salvación? Claro que no. La salvación se encuentra en Cristo Jesús. Mi punto es que al menos creen sus escrituras y entienden la responsabilidad que tienen hacia los extranjeros. Nosotros hemos vivido en 3 países fuera de este país y sabemos lo que es ser extranjeros, sabemos lo que es ser inmigrantes y no es de todo una experiencia buena, hay cosas buenas y cosas malas. Entonces por eso podemos entender y luchar un poco para defender a aquellos que vienen como extranjeros y están buscando ayuda, orientación. Ahora, si los judíos captan esto, ¿cuánto más hemos de entender nosotros que conocemos al Señor Jesús? Porque nosotros también, todos, hemos sido extranjeros en el sentido espiritual. Efesios capítulo 2 dice, Efesios capítulo 2, y voy a comenzar en versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, la mayoría de nosotros, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Acaso no recordamos de dónde hemos venido nosotros? A todos nosotros nos ha tocado jugar el papel de víctima, como esta persona en la parábola del buen samaritano, sea en sentido literal o espiritual o ambos.
En este sentido, Jesús es nuestro buen samaritano. Él nos rescató. ¿Cómo desearías que actuara el samaritano si tú fueras la víctima? Golpeado, dado por muerto, despojado de todo, incluso la dignidad humana. ¿Cómo? ¿Crees que la víctima estaba pensando en cuanto al buen samaritano? ¿Es judío o samaritano? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Estaba para ayudarle. Hace muchos años, en el siglo pasado, como decimos, yo estaba viajando de San José, Costa Rica, a Managua, Nicaragua, de noche. Y en aquel entonces las carreteras en Costa Rica eran horribles en el norte, horribles. Y estaban construyendo y trabajando y todo esto, pero muy, muy peligroso. Y de noche, debido a unos tramos ahí en la carretera, pues perdí control y mi carro daba vueltas y gracias al Señor, mi hermano y yo salimos bien. No había nada por ahí, ni pueblos, nada, nada, nada. De noche, de inmediato, se para un carro y sale un señor para ayudarnos y dice, yo soy médico. Y yo le pregunté, ¿usted es Nica o Tico? No. No importa, es un ser humano, yo también. Entonces no era Nica, a propósito, en Costa Rica, quien nos ayudó. Pero en aquel momento, ¿qué? Un ser humano ayudando a otro. Y me da tanto placer ver a muchos de ustedes de vez en cuando ayudando a personas. No tan solo otros hispanos, sino a seres humanos. Qué lindo. Saliendo un poco de su zona de comodidad y buscando relaciones con otras personas. De esto se trata. Este es el propósito. Jesús dijo en Juan capítulo 13, los versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tratar con personas es engorroso. Rara vez es claro y tajante. Es difícil. Y frecuentemente los asuntos aparecen en matrices de gris, no en blanco y negro. Así es trabajar con las personas. Y lo que no es gris es nuestra responsabilidad de amarnos unos a otros, amar a Dios y amar al prójimo. En el mes pasado estuvimos hablando de ciertos ajustes que estamos haciendo para hacer mejor el trabajo del discipulado. Pero ¿saben qué? Si nosotros, no importa el sistema, la técnica, los manuales, los libros, no importa lo que estemos haciendo en cualquier momento, si la gente que viene y nosotros decimos, yo te voy a discipular, y hablamos mal de otras personas aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, si no amamos bien, no importa la técnica que usamos, no importa la metodología, nada que ver, porque esta persona tendría derecho de decir, tú no eres discípulo de Jesucristo, porque Jesucristo dijo,
En esto conocerás mis discípulos. Se aman. ¿Hasta dónde debiera alcanzar nuestro amor? Y en esta parábola, y en las palabras de Santiago, el amor de Dios se extiende a los impotentes y carentes de voz. Dios en la Biblia ha distinguido a 4 grupos de personas como objetos de su interés especial: los pobres, las viudas, los extranjeros y los huérfanos. Y las Escrituras abundan con el amor de Dios por estos 4 grupos de personas, porque Él es la esperanza de los impotentes y de los carentes de voz. ¿Y saben qué? En cierto sentido, todos nosotros somos impotentes y carentes de voz. El punto no es que fundemos un orfanato o refugio para víctimas de trata de blancas, aunque podríamos hacerlo, buena obra, sino que amemos a las personas, a todas las personas, simplemente porque son seres humanos. Y entonces Dios nos da oportunidad, cuando sea natural y normal, compartir nuestra fe también. Ahora, no podemos atender a todo individuo que porte un anuncio de indigente, pero cuando surja la oportunidad podemos tratarlos a todos como a seres humanos. Amar a Dios es amar a los impotentes y carentes de voz. Esta es la enseñanza que también hemos visto en Mateo capítulo 25. ¿Quiénes son en esta ciudad? ¿Quiénes son en esta iglesia? ¿Quiénes son las personas que son los impotentes y carentes de voz? Están por todos lados. Tantas oportunidades tenemos nosotros para amar a nuestro prójimo. Nuestra responsabilidad es asunto de prioridades y oportunidades. Vimos la vez pasada Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No podemos hacerlo todo, pero podemos ser fieles y hacer lo que Dios ponga en nuestro camino. Y esto es lo que Dios espera de nosotros. No podemos eliminar la pobreza, pero sí podemos ayudar al pobre que Dios ponga en nuestro camino. No podemos resolver los problemas de cada viuda en la ciudad, ni menos en el mundo, pero sí podemos ayudar lo posible cuando Dios ponga una viuda en nuestro camino, etc. Y esto es lo que Gálatas 6 nos está enseñando. Lo que Dios pide de nosotros es obediencia y fidelidad. Y cuando nos enfocamos globalmente, también reconocemos que no podemos hacerlo todo, pero el Señor nos da oportunidades. Y estas son las oportunidades que tenemos que aceptar. Hay tantos musulmanes en París, en España, Alemania, Inglaterra, Holanda, Italia, Suiza. Ahora, yo no puedo amarlos todos, pero estuve la semana pasada y Dios puso a 4 en mi camino. ¿Qué hago? Los amo. Trato de hacer una amistad con ellos. No porque son blancos para mi evangelismo, no, son seres humanos. Y yo sé que si el Señor me da oportunidad para establecer una relación con ellos, tarde o temprano, voy a tener la oportunidad para compartir mi fe. Lo que pasó con Nabil. Pasamos un tiempo de 2 o 3 años estableciendo una amistad, conociéndonos. Y cada año iba creciendo y paz. De repente estamos hablando de Cristo. De una forma tan natural, tan normal. Él preguntándome, yo preguntándole a él, hablando de esto, hablando del otro, como si fuera nada, pero como fuera la cosa más importante del mundo.
pero ya tuvimos esta relación. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Podemos organizarnos en grupos, salir a las calles, pasar un montón de folletitos y predicar al aire libre y todo esto, y muchos lo hacen, y honestamente hay muy poco fruto. Pero cuando pasamos el tiempo invirtiéndolo en las vidas de personas, porque son personas, y la responsabilidad que tenemos es ser embajadores de Cristo Jesús, no para predicarles así nomás, sino para amarlos y tomar la oportunidad que Dios nos da para compartir la fe. Increíble lo que se puede hacer, hasta cambiar culturas. Localmente, nuestra propia comunidad, las necesidades de estos 4 grupos de personas existe aquí también. No podemos hacerlo todo, pero sí podemos obedecer y responder según Dios nos dé la oportunidad. Y las oportunidades, como digo, abundan. Lo que deseamos como iglesia es ser una comunidad sanadora. Y también queremos ser a la misma vez un sanador de la comunidad. Las dos cosas. Y un organizador de comunidades justas. Y cada uno de nosotros ocupamos un lugar en esta asamblea. Este es el propósito. Todas las escrituras se resumen, según Cristo, en 2 grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces Jesús añadió, un mandamiento nuevo, Juan 13, que resume lo que significa ser su discípulo: amarnos a nosotros mismos. Qué bueno que llego al final, cuando mi voz también llega al final. Pero el punto es tan sencillo, pero tan profundo. Amar bien a Dios, al prójimo y unos a otros. Sencillo y profundo. Esto es lo que el Señor nos está enseñando. Padre Santo, gracias te damos por esta parábola tan sencilla, tan corta, pero tan profunda, que ya llevamos como 3 o 4 veces de pasar por lo mismo, siempre viendo cosas nuevas. Señor, gracias te damos por las oportunidades que pones en nuestro camino. Gracias por nuestros vecinos, compañeros de trabajo, familiares, amistades. Señor, enséñanos a aprovechar bien las oportunidades naturales cada día que nos das, amándonos bien unos a otros. Queremos seguir orando por este bebé que está en el hospital donde está Marco esta noche con los padres. Señor, tú eres el gran Dios, y hay momentos en los cuales ni sabemos qué decir ni qué pensar. Pero sabemos que tú eres el gran Dios que nos amas. A final de cuentas, nos amas. Y por eso te damos gracias, te damos la gloria y te suplicamos que podamos reflejar bien este mismo amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.